Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles de las noticias que han surgido en el mundo River durante las últimas horas, porque hubo muchas novedades, sobre todo de cara a lo que va a ser el importante encuentro que el equipo dirigido por Martín de Michelis va a estar jugando mañana por la noche frente a Vélez Sarsfield con el objetivo de mantener la distancia sobre sus perseguidores en la liga profesional. Luego de lo que fue la igualdad ante Sporting Cristal en Lima por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, lo que deja al más grande sin margen de error en el torneo continental. En el ámbito local, River obviamente tiene una ventaja que es leve, pero en definitiva es una ventaja que no puede desaprovechar, y por eso mañana se presentará seguramente con el equipo titular o con lo mejor que tiene a disposición para ganarle al Fortín. Vamos a estar repasando la formación, hay algunas bajas, vamos a estar hablando de la gran duda que también puede provocar que el equipo se mueva un poco en relación a lo que fueron los últimos cotejos. Vamos a estar hablando de lo que va a suceder en el partido contra Fluminense en el Estadio Monumental por la Libertadores, porque se va a dar un hecho único en la historia del club, y después vamos a estar repasando la actualidad de dos de las grandes joyas del club y también la posibilidad de que un ex River regrese en este mercado de pases. Empecemos. Vamos a comenzar repasando la probable formación de River con la baja ya conocida de Enzo Díaz, de quien voy a estar hablando un poco más adelante, porque obviamente ha tenido una lesión no tan grave, pero sí importante, sobre todo teniendo en cuenta la seguidilla de cotejos que va a tener River en la siguiente semana, donde se jugará, como dije, la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. Después, en lo que respecta al 11, puede llevar a haber alguna modificación, pero todo tiene que ver con el esquema que decida poner el DT dentro de la cancha. Como ya sabemos, en los partidos más importantes siempre ha decidido jugar con 5 mediocampistas y un solo delantero. Y más allá de que él acuse que esto es únicamente por cómo se mueve el rival, la realidad es que jugar con dos puntas parecería no ser una gran alternativa hoy, por lo menos para el entrenador y su cuerpo técnico. Quizás el nivel que ha tenido Borja en el campeonato local obligue a ponerlo de titular, pero en definitiva tampoco ha decidido sacar un mediocampista, y cuando lo hizo eligió sacar a Aliendro contra Talleres, y eso le supuso jugar en definitiva un muy flojo partido donde Enzo Pérez no tuvo ayuda en ningún momento a la hora de marcar. Por eso mismo, entre la elección de sacar a De la Cruz, Nacho o Barco, debería sacar a De la Cruz, que es quien hoy está en duda debido a que su condición física no es la mejor. Aún así, tampoco es que está en duda su titularidad. Si hoy tengo que decir cuál va a ser el equipo que mañana va a estar jugando contra Vélez en Liniers, tengo que apostar por los 5 mediocampistas y con Beltrán como única punta, con un par de dudas que puede tener que ver con que De Michelis quiere a los futbolistas al 100%, sobre todo para los dos partidos de la semana que viene, que van a ser el sábado con Defensa y Justicia y el miércoles contra Fluminense en el Estadio Monumental. En cuanto al probable 11, Franco Armani va a seguir siendo obviamente el arquero. Los 4 defensores la dudan en lateral derecho, debido a que lo más probable es que Casco pase al izquierdo para reemplazar a Enzo Díaz y que quien ingrese sea Rojas o Herrera. Seguramente, y esto es lo que a mí me parece, frente a Vélez va a jugar uno y contra Defensa y Justicia va a jugar otro. Y el que tenga mejor rendimiento va a ser el que esté jugando contra Fluminense, el partido decisivo por la Copa Libertadores. La pareja de centrales, González Pires, que vuelve después de no haber podido estar en Perú a causa de que tenía que cumplir con una fecha de suspensión, va a estar acompañado de Paulo Díaz. La idea es que Mamana esté entre los concentrados, pero en definitiva sería complicado que sea titular, y el lateral izquierdo va a ser Milton Casco. En la mitad de la cancha el doble 5 va a ser Enzo Pérez junto con Rodrigo Aliendro, esto no hay duda. Nacho Fernández me parece que por ser el que mejor estado físico tiene y el que menos posibilidad de ser reemplazado, porque no hay un jugador con similares características a él en el plantel, va a estar como titular. De la Cruz y Ezequiel Barco. Las dudas: Barco podría llegar a salir por Solari, tal como sucedió en el cotejo ante Platense, y si decide cambiar de esquema sería De la Cruz quien salga del 11 para que ingrese Borja. El que sí va a jugar adelante y será el centro delantero va a ser Lucas Beltrán. Vamos ahora a hablar de los laterales de River. Vamos a
comenzar hablando de el que no va a estar a disposición. Muchos nos sorprendimos, me incluyo, cuando Enzo Díaz salió reemplazado en el segundo tiempo en el partido contra Sporting Cristal en Perú. Si bien es cierto que no estaba jugando un buen compromiso, la realidad es que uno no imaginaba que pudieran salir los laterales en ese cotejo. Pues después nos enteramos que Enzo Díaz sufrió un esguince que lo dejará fuera aproximadamente por 2 semanas. Llegaría muy con lo justo para el partido contra Fluminense. Se va a perder tanto el encuentro de mañana frente a Vélez como también el del próximo fin de semana, el sábado, contra Defensa y Justicia. Por eso mismo dije que va a jugar un partido Rojas, el otro partido Herrera. Si Enzo Díaz llega contra Fluminense, va a ser titular y Casco va a jugar como lateral por la derecha. Caso contrario, el que tenga mejor rendimiento de Rojas o Herrera, casi con seguridad va a estar enfrentándose a los brasileños por la Copa Libertadores. Pero volviendo a Enzo Díaz, su nivel en general ha sido muy bueno, sobre todo desde que se desempeña ya como lateral izquierdo. Recordemos que De Michelis, en sus primeros partidos como DT de River de manera oficial, los que también eran los primeros cotejos de Enzo Díaz como futbolista del Millonario, lo puso como segundo zaguero, debido a que el DT quiere tener como segundo central a alguien que sea zurdo, que tenga ese perfil, y lamentablemente en el plantel el único que reúne con esas condiciones siendo central es Héctor David Martínez, que se encuentra lesionado. Por eso mismo la realidad es que probó con Enzo Díaz. Después se dio cuenta de Michelis que prefería poner un central con el perfil cambiado y que Enzo Díaz jugará de lateral donde se ven sus mejores condiciones, y a partir de ahí tuvo entre 10 y 12 partidos con un rendimiento excepcional. Después se perdió 2 cotejos consecutivos frente a Atlético Tucumán y Fluminense, debido a que debió cumplir una fecha de suspensión en ambos cotejos, en uno por alcanzar las 5 amarillas y en el otro por ser expulsado frente a Sporting Cristal en el Monumental, y eso hizo que perdiera ritmo. Contra Boca jugó un aceptable partido estando a la altura, quizás no destacándose demasiado, y en los últimos 3 cotejos lamentablemente no se lo vio en el mejor de los niveles, pero aún así sigue siendo un lateral excepcional y de los mejores refuerzos que ha tenido River en el último tiempo. Por eso mismo será una pérdida verdaderamente dolorosa de cara a los próximos 2 cotejos, sobre todo teniendo en cuenta que en la Liga Profesional River deberá ganar. Aún así, lo mejor es que se recupere al 100% y después obviamente que vuelva a ser titular. Y vamos ahora con los laterales derechos. Ninguno ha convencido, no solamente al hincha de River, que ya de por sí se muestra un tanto fastidioso, tanto con el nivel de Herrera como con el nivel de Rojas jugando de lateral, y por eso mismo, además de traer centrales, en el próximo mercado ya muchos fanáticos del más grande pida que se traiga un lateral derecho titular, porque el hecho de tener que poner a Casco en ese sector, cuando Milton debería estar peleando el lateral izquierdo en lugar de Enzo Díaz, nos demuestra que lamentablemente el hecho de no haber traído un marcador de punta diestro en el último mercado terminó siendo un error. Es verdad que Rojas no ha tenido tanta continuidad en ese sector debido a que en el 2022 se lesionó gravemente y cuando volvió obviamente le va a costar. Sin embargo, cada vez que le toca jugar ahí, termina teniendo ciertos errores de concepto, quizás lógicos teniendo en cuenta que él no era naturalmente un futbolista lateral, siempre se desempeñó como central y sobre el final de la Liga Profesional 2021 Gallardo lo transformó y terminó rindiendo en un buen nivel. Y en el caso de Herrera nunca ha tenido un rendimiento a la altura de las circunstancias de lo que respecta a llevar la camiseta de River. Es verdad que es muy joven, pero en definitiva se le pagó alrededor de $2,5 millones a San Lorenzo y no se paga por esa cifra por un jugador que se espera que tenga una adaptación tan larga. Recordemos que llegó en enero del 2022, no es que llegó en este último mercado de pases, lo cual sería quizás algo lógico. Es más, me parece que a esta altura, el año pasado, es decir, en mayo del 2022, nadie estaba siendo tan crítico con Herrera. La realidad es que ahora sí hay que serlo porque lamentablemente no está teniendo un buen nivel, y el hecho de que alguno de los dos tenga que ser titular sí o sí contra Fluminense, por el hecho de que Enzo Díaz casi con seguridad no va a estar, no lo descarto al 100%, pero puede ser que no esté a disposición. La realidad demuestra que River lamentablemente no ha incorporado el marcador de punta diestro que debería haber incorporado en el último mercado de pases. Veremos qué es lo que pasa en el próximo receso, pero obviamente ahora hay que afrontar estos partidos y mañana
o Marcelo Andrés Herrera o Robert Rojas, uno de los dos tiene que ser titular. El paraguayo viene con muchos más partidos encima de manera consecutiva. Es cierto que los últimos dos los jugó como zaguero central, pero en definitiva el problema no debería ser físico en ese sentido. Y por el lado de Herrera no está teniendo continuidad, el bajo nivel lo tuvo en el principio de este semestre, pero tampoco ha justificado su titularidad con un buen nivel. Únicamente podría llegar a jugar por la baja de Enzo Díaz. De Michelis deberá tomar la decisión horas antes del partido. Y ahora una pregunta que tenemos que hacernos es a qué se debe en definitiva la irregularidad de River, porque el equipo, si bien es verdad que quizás nunca mostró un gran vuelo futbolístico más allá de algunos grandes momentos en algunos partidos determinados, como el buen nivel que tuvo frente a Independiente, donde ganó 2-0 pero podría haberle metido 5, un buen nivel frente a Gimnasia de La Plata, un rendimiento a la altura de las circunstancias también, por ejemplo jugando en condición de visitante contra Sarmiento. En general, sin ser un equipo súper arrollador, River había conseguido 8 triunfos consecutivos en el torneo local y en un momento había enlazado 9 victorias de 10 partidos, solamente cayendo en condición de visitante 3-1 contra Destroyers en La Paz, quizás una derrota lógica, pero a partir de aquel cotejo frente a Atlético en Tucumán, en el cual De Michelis se vio obligado a poner suplentes porque venían los partidos ante Fluminense y Boca, el equipo en general se volvió totalmente irregular y ahora no está pudiendo salir de esa senda, lo cual es negativo, sobre todo porque se vienen los cotejos definitivos. Quedan 12 partidos en este semestre, 10 por la Liga Profesional y los 2 correspondientes a la quinta y sexta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, por lo que sí o sí el más grande tiene que volver a esa senda victoriosa, logrando que el equipo salga adelante teniendo un rendimiento por lo menos por encima de lo que viene teniendo en los últimos partidos. En los últimos 6 cotejos, para que tengan una idea, hablando específicamente de números, River ganó 2 contra Boca y Platense, empató 2 contra Atlético en Tucumán y contra Sporting Cristal en Perú, y perdió 2 contra Fluminense en Brasil y contra Talleres en Córdoba. Si vamos a lo lógico, no es que River haya tenido resultados que vayan tan desacuerdo con lo que eran los rivales. ¿Qué quiero decir con esto? Jugó 2 partidos de local y lo ganó. Los 2 partidos de visitante contra los rivales más flojos los empató, teniendo en cuenta que contra Atlético jugó con suplentes y 70 minutos con un hombre menos por la expulsión de Caradela, y contra Sporting Cristal ocurrieron 1000 cosas negativas como el error del Bari y el penal fallado por Borja, y perdió los 2 partidos contra los 2 rivales claramente más fuertes. Pero aún así estamos hablando de que se viene una etapa del semestre donde el Millonario va a tener que enfrentar a rivales verdaderamente poderosos. Vélez quizás mañana no sea el contrincante que esté más a la altura en el sentido de que no está teniendo un buen semestre, pero después se vendrá Defensa y Justicia, uno de los animadores del torneo local, o por lo menos que está teniendo una buena participación en la Liga Profesional, y después se vendrá otra vez Fluminense, que le metió 5 a River en Brasil, por lo que sí o sí el equipo deberá dar la cara y sobre todo mostrarse muy bien en cuanto a lo mental y lo anímico. Y vamos ahora a hablar de otra cuestión que tiene, no sé si preocupado a los hinchas, pero sí que en definitiva merece quizás una explicación un tanto más lógica por parte del cuerpo técnico. Está claro que siempre en la historia de River los juveniles fueron llevados entre comillas de a poco. Hay algunos a los cuales se los hizo debutar muy de joven y debido a sus grandes condiciones tuvieron un nivel excepcional. Quizás si tomamos en cuenta los últimos casos, como el de Julián Álvarez, como el de Enzo Fernández, es verdad que ninguno debutó con 17 años. Y la realidad es que parecería ser que el Diablito Echeverri no va a tener tanta continuidad en la primera división en el corto tiempo, pero la verdad es que si todos dicen que es tan bueno y todos lo vemos jugar, o por lo menos lo hemos visto en el seleccionado sudamericano sub-17, me parece que es la hora, no digo que tenga una enorme continuidad, pero me parece que puede ser una buena forma de que el plantel tenga un futbolista más a la altura de las circunstancias en ciertos momentos. Nadie está diciendo que tenga que ser titular contra Fluminense en el Monumental, en el partido más importante que River va a jugar en el semestre, pero a mi entender frente a Vélez mañana podría haber estado en el banco e ingresar algunos minutos en el segundo tiempo. No va a sentir la presión que seguramente
sienta en aquel partido por Copa Libertadores. ¿En qué momento va a debutar Etcheverry? Porque también hay que tener en cuenta que una de las excusas que se dice, lo cual puede llegar a ser lógico para algunos jugadores, porque De Michelis lo sigue a todo muy de cerca, es que no tiene experiencia todavía para estos partidos, pero ningún jugador debuta con experiencia. Todos los futbolistas que suman sus primeros minutos lo hacen sin justamente haber tenido partidos antes. Y en el caso del otro jugador que ven en pantalla, que es el de Franco Alfonso, quizás su rendimiento en reserva, porque De Michelis lo bajó a la tercera división para que no pierda ritmo y suma minutos, no está siendo justificado como para que tenga otra chance en primera. No está teniendo el mejor de los niveles bajo el mando de Marcelo Escudero en el torneo de proyección. Pero aún así, si fue el juvenil elegido por el DT para que forme parte de la pretemporada, y de hecho hizo su debut en la primera de River, ingresando algunos minutos en la primera fecha en la victoria 2-0 contra Central Córdoba en condición de visitante, me parece que lo lógico mínimamente es que sume de a pocos minutos. Teniendo en cuenta también que más allá de que River tenga que intentar poner lo mejor en cada uno de los partidos, el cansancio se va a sentir. Ya se lesionó Enzo Díaz, y si River llega a tener otra baja, ya sea en el partido de mañana contra Vélez o contra Defensa y Justicia, será bastante difícil que pueda armar el mejor 11 para enfrentar a Fluminense. Ya de por sí no hay un 11 establecido, sobre todo porque en defensa River no ha logrado tener un buen nivel en general. Por eso mismo me parece que el partido de mañana contra Vélez hubiera sido una gran oportunidad para que tanto el Diablito Etcheverry como Franco Alfonso sumen minutos en el segundo tiempo. Y vamos ahora a hablar del Estadio Monumental, porque dentro de un par de semanas, más precisamente el miércoles 7 de junio, día en el cual River va a estar enfrentando a Fluminense en el Estadio Monumental por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, esa noche habrá más de 86.000 personas en la cancha de River presenciando el encuentro copero. ¿Por qué va a suceder esto? Porque finalmente va a ser estrenada la platea Belgrano Baja Inferior, la última de las tribunas nuevas que faltaba por inaugurarse, que desde luego de lo que fue el partido contra Platense, el cual River ganó 2-1, un día más tarde llegaron los asientos grises rebatibles y antivandálicos provenientes del exterior y se empezaron a colocar. Si bien es cierto que uno podía llegar a pensar que para el próximo partido de River en condición de local, que va a ser el sábado 3 de junio contra Defensa y Justicia, el próximo fin de semana, el más grande, desde las 16:30 horas va a estar recibiendo al equipo de Florencio Varela, no va a ser ese el partido en el cual River estrene en la tribuna, sino que va a ser un par de días más tarde contra el conjunto de Río de Janeiro. Esto va a significar un hito muy importante en la historia no solamente de River, sino de todo el fútbol argentino. Ya de por sí, con 3 de las 4 nuevas tribunas estrenadas e inauguradas, River ya tenía el estadio con mayor capacidad de todo el fútbol sudamericano. Con más de 83.000 espectadores superaba al Estadio Nacional de Lima. Y ahora, con 86.000 personas, que van a ser las que van a ingresar luego de que la Belgrano Baja Inferior tenga su tan inauguración esperada, el más monumental se convertirá en uno de los 10 estadios para presenciar partidos de fútbol. Estamos excluyendo los estadios que alberguen también, por ejemplo, Juegos Olímpicos, que sean para otra clase de deportes. Por ejemplo, en Australia hay un estadio muy grande de casi 100.000 personas donde se juega el cricket, lo mismo es en la India. Sacando todos estos estadios y únicamente hablando de los que son para partidos de fútbol, ya sea para selecciones o para equipos, el Monumental estará entrando en los 10 con más capacidad de todo el planeta. Algo histórico, no solamente, como dije, para River, sino para nuestro país, porque de por sí ya River tenía que renovar el estadio para el beneficio y la comodidad de sus socios, pero ahora quedará como un emblema histórico de todo el fútbol argentino. Y del ex River que vamos a hablar ahora, porque he estado mencionando
mucho la actualidad de algunos jugadores que hicieron las divisiones inferiores en el más grande es de Roberto El Tucu Pereira, porque ya he mencionado a Ramiro Funes Mori, cuyas chances de volver al club son muy grandes porque termina su contrato en el Cruz Azul de México, no lo va a renovar y su familia no tendría impedimentos en regresar al país. También he hablado de Manuel Lanzini, que también ya ha anunciado que no va a seguir en el West Ham de Inglaterra, vínculo que termina el próximo también 30 de junio, pero su familia no estaría del todo convencida para volver a la Argentina, por eso mismo lo del mediocampista ofensivo es más complicado que lo del zaguero central. Ahora, del tercer jugador que vamos a hablar, cuyo contrato también termina el 30 de junio con el Udinese, es de Roberto El Tucu Pereira. ¿Cuál es el inconveniente en el caso de Pereira? Que todavía no ha decidido qué es lo que va a suceder con él en cuanto a su futuro cercano. El Udinese claramente le ha ofrecido una renovación de contrato teniendo en cuenta que es de los jugadores más importantes del plantel, que ha llevado la cinta de capitán en numerosas ocasiones en lo que va de este semestre. La realidad es que el Tucu Pereira ha tenido un nivel bastante consistente en lo que respecta a este último torneo italiano. No ha peleado el descenso del Udinese, si bien es cierto que no ha terminado tampoco cerca de las competiciones internacionales. La realidad es que en general ha tenido una buena temporada. A mediados del año pasado, el mediocampista había anunciado que el futuro en cuanto a su carrera, una vez terminaba su contrato, solamente tenía dos alternativas: o renovar el vínculo con el Udinese y finalmente jugar sus últimos años en Italia, o en definitiva volver a la Argentina para vestir únicamente la camiseta de River. No había ni una tercera ni una cuarta alternativa, que nunca iba a poner por encima lo económico, sino que siempre lo sentimental y el bienestar de su familia iban a estar en lo primero en cuanto a su lista de prioridades. Si obviamente elige lo que tiene que ver con el bienestar de su familia, difícilmente venga a la Argentina, no porque acá no puedan vivir de ninguna manera, sino porque ya hace bastante tiempo que están en Europa y obviamente seguramente están muy cómodos en Italia. Y después, en cuanto a lo sentimental, se fue de River a mediados del 2011 en el peor momento de la historia del club, nunca ha jugado por ejemplo la Copa Libertadores y a lo mejor se quiere dar ese gusto. Para eso quizás no sea tan obligatorio que vuelva ahora en este mercado de pases, pero dependiendo de cuánto renovará su contrato con el Udinese, se verá si hay otra posibilidad de que pueda regresar, porque la realidad es que si renueva su vínculo, por ejemplo, por 3 temporadas, no será tan sencillo que venga a mediados del 2026 ya con 35 años, ahora con 32 y con una carrera todavía por delante, con 3 o 4 temporadas de bastante continuidad. La realidad es que en River esperan su regreso ahora en este receso. Para cerrar y hacer un breve resumen, sobre todo haciendo hincapié en lo que hablé al principio, porque me parece que lo más importante tiene que ver con el partido de mañana frente a Vélez y también cómo se va a ir reponiendo el equipo en estos cotejos. Los meses de junio y julio determinarán para qué está River y cuál fue el resultado en lo que respecta al primer semestre, porque si bien es cierto que por ahora las cosas no marchan mal, por decirlo de alguna manera, porque si vamos a los resultados, River está primero en la Liga Profesional, todavía sigue con vida en la Copa Libertadores, esto puede cambiar el próximo 7 de junio contra Fluminense, ganó el Superclásico, clasificó a la final del Trofeo de Campeones y también pasó de ronda en la Copa Argentina, por lo que si lo miramos desde ese lado, la realidad es que el inicio del ciclo de Martín de Michelis no sería tan malo, pero entre junio y julio puede cambiar absolutamente todo, ya sea para continuar de buena manera o para que el semestre termine siendo más flojo de lo esperado. Por eso River deberá estar a la altura, tanto en lo futbolístico como también en lo anímico y mental. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.